La crítica tradicional, al analizar el entierro del conde de Orgaz de El Greco, cayó en el simplismo de entender separados los mundos de lo terrenal y lo celeste, adscribiendo al primero una representación realista y al segundo un idealismo estético claramente diferenciables. Pero se me dirá, ¿qué queda del mundo de los reyes? Pues algo ciertamente valioso. No me refiero a la estatuaria de los sepulcros de mármol guardados en viejas catedrales. Me refiero a la valiosa construcción del mundo jurídico internacional. La investigación en la historia sería un mero e inútil pasatiempo intelectual si no sacáramos de ella reglas valiosas para nuestro vivir contemporáneo. La historia de la Biblioteca Armando Olivares se relaciona de manera directa con la de la Universidad de Guanajuato. La formación de su acervo se remonta a los tiempos del Colegio de la Santísima Trinidad, que contaba con un catálogo de 6.395 libros al momento en que los miembros de la Orden Jesuita fueron expulsados de la Nueva España en el año de 1767. Para 1796, cuando la Orden de los Filipenses se hizo cargo del entonces nombrado Real Colegio de la Purísima Concepción, el ayuntamiento de la ciudad de Guanajuato cedió la biblioteca al colegio. El espacio que alberga ahora la Biblioteca Armando Olivares originalmente fue el espacio del Hospital de Belén. O sea, ahí es donde estaban hospedados los enfermos. Digamos, en la nave central estaban hospedados los enfermos varones, y en lo que llamaríamos el crucero se hospedaban a las enfermas mujeres. Tenía una puerta que ahora está clausurada que daba a la sala de cirugía del hospital. Ese espacio se rehabilitó en la década de los 60 cuando se decidió que la entonces Escuela de Arquitectura se iba a instalar en el edificio que ahora es la Unidad Belén, que alberga a Ingeniería Civil, a Geomática y Arquitectura. Hace algunos años también a Diseño, hasta que consiguieron su propia escuela. Esto fue importante porque tiene una historia interesante con la Olivares, que cuando la volvimos a abrir, para ya abrirla al público y organizarla, hubo una lluvia muy fuerte en octubre y la biblioteca se inundó y se mojaron muchos libros, y gracias a la Escuela de Diseño, que tenía un equipo muy elemental, pudimos rescatar y secar muchos de los libros que se mojaron en ese momento. La biblioteca para mí vino a complementar esa parte que hoy por hoy me está dando fuerza, fortaleza, para continuar el muy modesto trabajo que empezó mi padre en el edificio central, donde se encontraba esta majestuosa biblioteca, que anteriormente ocupaba el lugar de la antigua Capilla del Estado, y hoy por hoy es el recinto más importante de la institución, donde se toman las medidas más importantes. Me refiero al Salón del H. Consejo Universitario, y en aquella época se llevaba el nombre de ese ilustre maestro y director del Colegio del Estado, don Marcelino Mangas. Ahí llegó mi padre modestamente a trabajar. Era únicamente él el que atendía. Posteriormente se incorpora un maestro brillantísimo, Manuel Sánchez Valle. Luego José Arena Sánchez. Empiezan a levantar poco a poco esta biblioteca. Y yo, cada vez que venía mi padre a esta pobre casa, nos platicaba de todas sus hallazgos en cuanto a libros y demás. Y yo lo escuchaba y tomaba nota de alguna manera, y yo decía, bueno, ¿qué habrá en esa biblioteca que a mi padre le roba hasta el sueño?
Y llegó un momento que tuve la oportunidad de ser trasladado a la biblioteca gracias al maestro Juan Carlos. Y año con año me he dado cuenta que de igual manera me estoy identificando con la tarea que inició mi padre. Pero me siento más contento porque mi padre seguramente en esa época no tuvo el apoyo, tal vez la decisión para reflejar los acontecimientos, las obras tan relevantes que hay ahí. Y yo lo estoy haciendo a mi manera. Siento yo que poco a poco estoy exaltando más ese recinto y me siento muy contento. Día a día veo que tenemos más aceptación, la biblioteca se proyecta en un contexto no solamente nacional, sino internacional. Y eso para mí es increíble. La Biblioteca Armando Olivares como tal se funda en 1962, pero realmente los fondos que la integran, las colecciones de libros, se vienen acumulando desde principios de la propia institución que dio origen a la Universidad de Guanajuato, desde 1732, que comienza como primer hospicio y luego colegio de la Santísima Trinidad. Entonces definitivamente tanto la planta, que es como de capilla, como los usos que ha tenido y la propia historia de todo el complejo de Unidad Belén, pues le aporta bastante personalidad a la Biblioteca Armando Olivares. Me parece que tanto el valor de los acervos como el contexto en el cual se encuentran esos acervos en combinación es lo que le dan esa personalidad tan particular a la Biblioteca Armando Olivares. Los estragos de la Guerra de Independencia en nuestra entidad dejaron sin daños la biblioteca y su acervo. Y en el año de 1827, con el padre Marcelino Mangas como ilustre rector del Colegio de la Purísima Concepción, se pidió el apoyo del barón Alexander von Humboldt a fin de adquirir una colección de fósiles para el gabinete de mineralogía, así como libros que se anexaron a los bienes de la biblioteca. El 30 de enero de 1831, el espacio quedó abierto al público en la planta baja del hoy edificio central, siendo estudiantes universitarios sus primeros bibliotecarios. Don Marcelino Mangas logró en los tiempos de la independencia mantener el colegio y además él compraba libros que después se fueron quedando en el colegio. Ya cuando termina la Guerra de Independencia, el primer gobernador del estado, don Carlos Montes de Oca, tuvo la visión de impulsar a los estudios, a la educación escolar, y el ayuntamiento colaboraba con el colegio, particularmente en la organización de la biblioteca, porque fue una biblioteca pública más allá que una biblioteca universitaria. Por supuesto que de una universidad pública las bibliotecas son públicas, pero tienen un tratamiento especial, organizado y orientado hacia la formación de los estudiantes universitarios. Pero con este acuerdo desde el siglo XIX con el colegio, con el ayuntamiento, pues podían acceder, excepto mujeres, que era lo que decía el reglamento, todas aquellas personas que quisieran leer tenían entrada gratuita y el préstamo de los libros de la biblioteca del colegio. Este reglamento, por supuesto, que tuvo que ser renovado cuando el propio colegio empezó a abrir carreras como enfermería y algunas otras que ya las estudiantes, pues, ni modo que no las dejaran estudiar, ¿verdad?, en su propia escuela. Pero sí, poco a poco fue creciendo el acervo. Años más tarde, cuando la institución educativa adquiere el nombre de Colegio del Estado en el año de 1870, el apoyo del gobernador Florencio Antillón fue invaluable para mejorar las condiciones del plantel, lo que permitió, entre otras cosas, adquirir libros para la biblioteca que fueron traídos desde Francia y Alemania para satisfacer las necesidades de las cátedras de zoología y mineralogía. A partir de 1945, el acervo de la biblioteca se instaló en la antigua capilla del Colegio del Estado, lugar que hoy conocemos como el Salón del Honorable Consejo General Universitario. Un hecho también muy significativo
fue que el 31 de enero de 1947, el ayuntamiento de la ciudad de Guanajuato determinó entregar a la biblioteca la custodia del archivo municipal. En 1957, en el marco del centenario de la muerte del padre Marcelino Mangas de la Rabia, y como reconocimiento a sus labores de impulso a la educación, nuestra institución nombró el acervo en honor del presbítero. Olivares gestionó todo lo conducente para que el edificio de la Unidad Belén pasara a manos de la universidad. Y él se percató que esa área de, como bien dices tú, de lo que fue el hospital, en esa bellísima cruz latina, que es la biblioteca y que está coronada por esa cúpula, Olivares dijo, aquí va a ser la biblioteca. Y sí, antes de morir él, porque él murió casi a los 2-3 meses después de haberla inaugurado, en el 62, en septiembre. Algo increíble, él la inaugura y muere de un infarto en Hermosillo, Sonora, fuera de su terruño. Llega en avión, es recibido como un héroe. Las fuerzas militares de Irapuato y todo el mundo, vallas enormes, todo Guanajuato volcado recibiendo a un personajazo. Y en el 63, la gente no lo sabe, se le impone el nombre ya oficial a la biblioteca con el nombre de Olivares. Pero ¿sabes quién devela la placa? El presidente de la República, Adolfo López Mateos, junto con Juan José Torrelanda, gobernador del momento. Armando Olivares, él llevaba la línea para ser gobernador, llevaba el camino. El señor, vuelvo a repetir, injustamente el señor muere. Entonces, ¿por qué llega la Unidad Belén? Porque el licenciado Cervantes, en su plan de acción, porque él tuvo un plan de acción, lo que ahora tenemos nosotros el PLADI, él también tenía su plan de acción. Y consideró pertinente ofrecerle un espacio digno a la majestuosa biblioteca. Y es como llega al antiguo convento de Belén. Pues no era más que el reconocimiento, y muy merecido, al primer rector de la Universidad de Guanajuato, el que la biblioteca cambiara de Marcelino Mangas, Biblioteca Pública Marcelino Mangas, a Biblioteca Pública Armando Olivares Carrillo, ya que ambos habían sido hombres que habrían tomado la biblioteca y el propio colegio en un estado, es decir, el Colegio de la Santísima Trinidad, y haberlo traspasado o trasladado a la etapa del Colegio de la Purísima Concepción. En el caso de Armando Olivares Carrillo, a él le toca el haber recibido la institución como colegio del Estado, y posteriormente a él le toca la transformación a la Universidad de Guanajuato. Yo creo que de la historia reciente de nuestro colegio, de nuestra universidad, pues solamente estos dos hombres tienen esta dignidad o esta categoría de haber llevado al colegio a un nuevo estatus. La historia de la actual biblioteca Armando Olivares tampoco podría ser entendida sin el reconocimiento a las personas que dedicaron su vida al resguardo de sus tesoros bibliográficos y documentales. Es el caso de don José González Araiza, Manuel Sánchez Valle y Susana Franco Villaseñor. Mi padre fue el primero que él llegaba a esa biblioteca, era el único. Llegaba a abrir ese portón antiguo con una llave gigantesca, una llave mágica. Yo era chiquillo cuando iba con él y abría con una llave de esas de cuento. Se abrían las puertas crujientes y daban paso a esa biblioteca fascinante. Luego se incorpora Manuel Sánchez Valle, ese otro hombre, híjole, un distinguido miembro del maestro del colegio del Estado, Manuel Sánchez Valle. De alguna manera también se integra José Arenas Sánchez, un investigador de alta jerarquía, un historiador fascinante. Posteriormente también por ahí empieza a aparecer en contexto a la maestra Susana Franco Villaseñor. Otro personaje que a estas alturas pues no es justo que se le olvide, sin embargo hay que rescatarla. Ella hizo mucho por la biblioteca. Susana Lilia Franco Villaseñor, historiadora de profesión, destacó como directora de la Biblioteca Armando Olivares entre 1964 y 1969. Su incansable trabajo para mantener y modernizar los acervos se recuerda hasta el día de hoy. Bajo esta misma línea, en este mismo orden cronológico, está el maestro Josué Aranda Rojas, por supuesto, que muy de la mano con la maestra Franco hacen proyectos increíbles. Pero el tiempo no pasa de lado
y surge la figura de María Guevara Sanginés. El trabajo de la doctora Guevara Sanginés cobra vital importancia debido a la situación en la que se encontraba la biblioteca a su llegada. Y es que tras la muerte de don José González, sobrevino una época en la que el acervo permaneció cerrado y en un estado importante de abandono y deterioro. Cuando regresa o la traen al vetusto edificio de Belén, porque la biblioteca que estuvo en el edificio central llega a iniciativa de Armando Olivares en 1962. Mi papá viene con ella, mi papá sigue ahí, mi padre muere en los 90. ¿Qué sucede? Se cierra la biblioteca. Cierran la biblioteca, Armando, se acabó don Pepe, cierran la biblioteca. Duró mucho tiempo cerrada. Fue cuando llega Juan Carlos Romero en el 92. Y de inmediato retoma el proyecto de la biblioteca. Instruye a la maestra María Guevara para que conforme un equipo de rescate. Y fue como la maestra María Guevara, aunado a un grupo de historiadores, empieza de nueva cuenta a levantar, a surgir de lo que estaba en el olvido de la Biblioteca Olivares y la pone en marcha. Fue un proyecto muy interesante porque además de esta parte de mantenimiento que implicó equipar la biblioteca, se pintó, se restauró todos los libreros, se restauraron, y allá hay una anécdota interesante que el carpintero al que le dieron la obra había sido de niño ayudante del carpintero que trasladó la biblioteca. Entonces estaba muy feliz de haber participado en esta segunda parte. Eso era, digamos, la parte de mantenimiento y la parte propiamente técnica de organización del material. Las autoridades universitarias de la época consideraron que era prudente que después de todo este trabajo de reorganización y de conservación del inmueble, de restauración de muchas cosas, volviera a hacerse público, que era una biblioteca que estaba abierta al público. Y hubo una ceremonia a la que vino el doctor Sarucán, que entonces era rector de la UNAM, y algunas otras autoridades. Sí hubo una especie de homenaje, y en ese sentido como de reinauguración de la biblioteca. Pero a finales ya de los 90, en el 99, surge un proyecto de la maestra Rosa Alicia Pérez Luque de fusionar los archivos con la Biblioteca Olivares. Es decir, traerse el archivo histórico de Valenciana, unir el archivo de Ponciano Aguilar, unir el archivo que estaba en humanísticas en San Fernando, que es el de Plutarco Elías Calles, y hacer un solo complejo, y se le llamó la Dirección de Archivos y Fondos Históricos y Biblioteca Olivares. Pero ahí ya surge la figura de Rosa Alicia Pérez Luque al frente, y surge otra figura nueva, Esperanza Vargas, al frente de la biblioteca. Después de Esperanza Vargas sigue Graciela Velázquez, hoy una espléndida doctora, luego sigue Claudia Mata Larios, otra chica encantadora, la maestra Herbert, el chico, y sigo yo. La Biblioteca Armando Olivares es un repositorio del conocimiento universal, cuyos acervos se han enriquecido con el paso de los años mediante la compra de libros por parte de gobiernos estatales y autoridades universitarias, así como donaciones de profesores y exalumnos que han pertenecido a la institución. La biblioteca actualmente resguarda principalmente libros, obras bibliográficas. Tenemos algunos documentos de Ponciano Aguilar y algunos documentos de Alfredo Duyé que se encuentran en la biblioteca por razones más bien de no separar la colección, pero fundamentalmente se trata de libros, lo que se resguarda en la Biblioteca Armando Olivares. Su universo de libros rebasa ya los 60,000 libros. Estamos hablando de obras del siglo XV, a principios del XIX. Tenemos obras, colecciones que en su momento pertenecieron al doctor Alfredo Duyé, tú sabes quién fue, ¿no?
ese señor encantador con barba blanca que llegó de Montpellier, Francia, estableció su gabinete científico que hoy por hoy está convertido en el museo de historia natural más importante de Latinoamérica. Nosotros tenemos sus libros. Tenemos ni más ni menos los libros que donó Manuel Cervantes Rendón, un benefactor de la institución. Él donó 18,000 libros en vida, entre ellos 64 manuscritos. Tenemos el Fondo Conventos, que fue producto del incautamiento de los bienes a la iglesia. 10,000 libros con marcas de fuego en pergamino. Una chulada de libros. Cada libro, el tenerlo en nuestras manos, es estar en otro contexto, en otro mundo. Tenemos la biblioteca que fue o que formó la del Colegio del Estado. Tenemos la biblioteca que en vida perteneció a José María Luis Mora, el padre del liberalismo mexicano, un hombre que fue embajador en Europa. ¿Y en cuántos idiomas? Híjole, están en francés, en latín, en griego, en alemán, siríaco, samaritano, hebreo, caldeo, árabe, chino, español antiguo. La Biblioteca Armando Olivares tiene básicamente 5 colecciones que se han tratado de respetar como tales colecciones no tanto por razones que tengan que ver con la técnica bibliográfica o bibliotecaria, sino por su origen y la importancia. Al público, en primer lugar, ofrece el servicio de consulta. Cualquier persona, ya sea que se trate de un investigador especializado o de cualquier ciudadano guanajuatense, tiene acceso a la biblioteca y puede consultar cualquier libro de los temas que le interesen sin realmente mucha dificultad. Basta con que se registre y basta con seguir los lineamientos que nosotros tenemos, los lineamientos internos de consulta, que están encaminados a cuidar sobre todo de la integridad de nuestros acervos. Ese sería en principio uno de los servicios. Otro de los servicios muy relacionado es el de las visitas guiadas. Generalmente tenemos visitas de grupos que vienen de otros lugares. A veces se trata solamente de visitantes que han escuchado del lugar y llegan y solicitan una visita guiada y se las damos. En ocasiones más bien son grupos de escuela de diferentes niveles educativos e inclusive grupos de turistas. Entonces se les ofrece una visita en la que se les explica la historia y los acervos que contenemos en la biblioteca. Ese es un servicio que tenemos también. Existe también un taller de conservación y restauración que cuenta con tecnología de vanguardia para garantizar el cuidado de los fondos documentales. En específico, el área de trabajo del taller es donde hacemos la parte práctica de la conservación y de la restauración. En esta área, en la parte de abajo del taller, hacemos el trabajo de encuadernaciones y tratamientos hacia las costuras, nervios y cabezadas, que son elementos constitutivos del libro. Y en la parte superior hacemos los procesos de lavado, corrección de plano, refuerzos e injertos. Todas estas actividades llevan un orden, no es una serie de como una maquila. Sin embargo, lleva todo un proceso de análisis el libro y cada una de las áreas representa ese proceso de análisis. Ha habido una evolución muy bonita desde finales de los 90. El área de conservación ha crecido en muchos sentidos y el producto que se obtiene también ha variado en diferentes aspectos. En un principio, la urgencia era el rescate de las colecciones porque estaban en un semi-abandono, había un desconocimiento más bien. Estamos permitiendo un deterioro. Entonces, en la primera etapa del área de conservación era únicamente encuadernaciones, limpiezas. Entonces teníamos un producto muy grande en cuanto a resultados porque cada mes hacíamos alrededor de 15, 20 libros, lo cual era sorprendente para muchas otras áreas de restauración en el país. Pero ya que después fuimos acotando nuestro trabajo a la academia y eso requirió bajar un poco el producto material, pero hemos tenido más producto académico. Ahora estamos trabajando un promedio de 5 libros al mes, un promedio también de 10 volúmenes del archivo histórico, fotografías, en fin, hemos crecido en nuestro alcance de preservar y conservar otros objetos que se resguardan en la coordinación y ya no nos enfocamos únicamente a las encuadernaciones y limpieza de la Biblioteca Armando Olivares.
Además, la Biblioteca Armando Olivares constantemente es sede de un gran número de actividades académicas y culturales, presentaciones de libros, montaje de exposiciones, conferencias, seminarios y mesas de trabajo que se relacionan directamente con la divulgación del conocimiento. La Biblioteca Armando Olivares para los universitarios siempre ha sido un baluarte, puesto que ahí podríamos decir que se encuentra la memoria centenaria de estos primeros más de 280 años de vida académica. Pocas universidades pueden presumir el contar un acervo que lo resguarda desde los primeros años e incluso antes de su formación como institución académica. Muy pocas. Hay una noticia en 1835 donde la Secretaría de Relaciones Exteriores del recién formado país, México, pregunta qué bibliotecas se encuentran en la entidad federativa, en este caso en Guanajuato. Y lo que se dice es que está la biblioteca del colegio, la biblioteca del Colegio de la Purísima Concepción. Eso nos puede hablar de lo que significa como universitarios el que en distintos momentos se haya incrementado su acervo, en algunos momentos se haya visto peligrar incluso su propia integridad, pero que como universitarios, quizá, y por qué no decirlos, todos de una u otra manera hemos contribuido para mantenerla digna, para mantenerla en las condiciones en tan buen estado como se encuentra hoy. Que ahora, con las posibilidades de la tecnología contemporánea, hay muchas más cosas que se pueden hacer en esa biblioteca con ese acervo. Mi legado que podría yo dejar es que simple y sencillamente que cuando acudan a la biblioteca de inmediato la valoren y digan que es patrimonio de la universidad, que es de la universidad y que a todos nos corresponde, por lo tanto, cuidarla, aportar. Si tuviéramos algún libro de ese calibre, híjole, lo más esplendoroso es que lo donaran, que lo llevaran ahí. Ahí se tienen las condiciones de conservación. El libro está ahí rozagante de felicidad. En cambio, en otros lugares está sujeto a que se pierda, a que sea atacado. Entonces yo no dejo ningún legado más que simple y sencillamente una recomendación. Hay que cuidarla, quererla y sobre todo acercarse a esta biblioteca. Yo espero que poco a poco haya más personas que la conocen. Siempre, sí tiene varias visitantes, pero siempre hay muchas personas que cuando van dicen que no sabían que existía. Entonces yo espero que en los años futuros haya más personas que conozcan esa biblioteca y que le sigan dando el uso que actualmente tiene, porque realmente no es una biblioteca muerta, no es un museo. Hay gente que la consulta y yo la veo, ya lo es, pero yo la veo en el futuro como una referencia muy importante, tanto para investigadores especializados como para personas que quieren acercarse a su patrimonio de una manera muy directa, muy íntima.